por eso los santos han sido santos, porque se han vaciado en el molde de María y ella los ha gestado como a un nuevo Jesús. Esta es la historia, prosaica, insonora, carente de relumbrón, incluso podemos decir sin gran influjo histórico, ni siquiera en el santoral, pero esta es la historia de aquella niña Manolita Torres Acosta, hija de un pobre lechero de Madrid, que aprende a querer a María a base de un, entrecomillémoslo antes, de un castigo de su madre, que ante una travesura de la pequeñuela la manda delante de la imagen de la Santísima Virgen para que rece 3 Avemarías. Y aquello que podía haber supuesto una carga un poco enojosa para una niña de pocos años, sin embargo se convirtió en el arranque de una escuela de santidad, porque desde entonces Manuela I, Soledad más tarde, no dejará nunca de mirar a María. La mirará desde abajo, la mirará desde su pequeñez, desde ese lugar que sabe que es el que le corresponde y no aspira nunca a otro, quien ha nacido a ras de tierra y no pretende empinarse. Esta fue Manolita, nacida en la madrileñísima calle de la Flor Baja, hoy desaparecida. Cuando yo pensaba hoy en esto, extraía para mi consideración piadosa algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. El callejero de Madrid es muy castizo, como lo es, o al menos lo era, hasta hace no muchos años. Todo en la capital de España, esa ciudad que, según decía Unamuno, es el rompeolas de todas las Españas, Madrid. Y es un callejero muy simpático, tiene nombres encantadores. Y como que habían ocupado ciertos lugares de un jardín muy hermoso, de un prócer madrileño, las calles tomaron los nombres de los espacios en que se compartimentaba aquel parque grande, donde nacían plantas y flores admirables. Después se alzó la que se llamó la calle de la Flor Alta. Y en otro lugar, donde se cultivaban en aquellos parterres florecillas más pequeñas, de menos fuste, se edificó la calle de la Flor Baja. Es muy famosa esta calle. Digo que ya no existe porque fue ocupada en los acabijos del siglo XIX, inicios del XX, por lo menos cierta parte de la calle, por la pretenciosa Gran Vía, y entonces desaparecieron muchas de aquellas otras calles anteriores. Pero dio tiempo a que en ella naciese Manolita. No solo a eso, sino a que en la parte de la calle de la Flor que se mantuvo más tarde, se levantase la casa profesa con su iglesia, primero más modesta, después muy notoria, de los jesuitas, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Borja, donde reposaban los restos del santo duque de Gandía, marqués de Lombay, restos que, como los de tantos otros santos, fueron profanados por los rojos en la persecución marxista del año 36. Aquellos sin Dios que en mayo de 1936 prendieron fuego a tantas iglesias y conventos de España, que no valían todas juntas lo que la vida de un republicano, dijo el presidente de la República, Manuel Azaña.
Una de las iglesias que fue pasto de las llamas fue la de los jesuitas, en la calle de la Flor. Y fue tan trágico aquel acontecimiento que el superior de la casa, el renombradísimo padre Alfonso Torres, número 1 de la Oratoria Sacra de España, según don José María Pemán, director de muchas almas ilustres, entre ellas Santa Maravillas de Jesús, el padre Torres tuvo que huir casi gateando por los tejados de la iglesia de la calle de la Flor y de allí exiliarse a Italia. Pero estos son otras historias que no hacen al caso. Lo que nos interesa es que en esa castiza y popular calle de la Flor nació Manolita, pero era la calle de la Flor Baja, porque ella no podía nacer en otro lugar. Estaba llamada a ser una flor baja, como es la violeta, que embalsama con su perfume aquel que pasa junto a ella, pero sin reparar siquiera en su presencia, porque no se alza airosa sobre la firmeza de un tallo, al fin del cual puede alzar su corola y abrirla y desprender su perfume de una manera más presuntuosa. No, las flores bajas son así. No son flores de estufa, de invernadero, que después se venden a buen precio en una floristería y mueren en el jarrón de porcelana buena de una casa pudiente. La flor baja es la flor del campo, como Jesús se retrata a sí mismo en el Cantar de los Cantares. Ego sum flos convallium, yo soy la flor del campo y el lirio de los valles. ¿Por qué? Porque la única misión de una flor baja, humilde, escondida, es abrirse para Dios. No tendrá más admirador que Él. No exhalará su fragancia ante nadie más que pueda percibir ese olor. No mostrará su belleza, ni siquiera dejará caer sus pétalos ante alguien que o bien se admire o se conmueva. En la flor baja todo es escondimiento, todo es silencio, todo es modestia y candor, todo es ausencia de pretensiones. Y esta flor baja fue Manolita Torres Acosta, tan baja que casi estuvo a punto de no ser admitida cuando aquel celoso párroco del también castizo barrio de Chamberí arbitró la idea de reunir 7 jóvenes piadosas para que pudiesen asistir a los enfermos en sus domicilios. Y la última que se presentó fue aquella jovencita tan menuda, tan sin brillo, tan minúscula en todo su porte, y tanto que se estuvo a punto de no admitirla, y se le permitió casi la entrada como de rondón, una flor baja al fin. Y esa flor baja fue la única que permaneció, cuando las otras 6 empezaron a marchar, a cansarse, a desalentarse. Y Manolita, que ya se llamaba Hermana María Soledad, permaneció allí y desde su bajeza, desde su pequeñez, desde su humildad, llegó a ser la que, con su audacia y su intrepidez, mantuvo la tela de aquella obra que para los bienpensantes era un disparate absoluto, que unas mujeres solas, sin más aval que el de su buena voluntad, porque entonces ni preparación técnica poseían en el arte de la enfermería, se dedicaran a ir a los domicilios de quien las llamase, para pasar allí no solo la noche, sino aquellas primeras pasaban incluso días y hasta semanas enteras. Que una empresa
tan rompedora, tan inédita, tan original, pudiera abrirse camino a mediados del siglo XIX en Madrid, era algo muy difícil de creer. Y sin embargo, la que llevó adelante aquel sueño quijotesco, aquella aventura de locas de Jesucristo, fue la pequeñita, la insignificante Manolita, María Soledad, una flor baja. Por eso ella no podía haber nacido en otra calle y por eso ella no podía no señalar como verdadera inspiradora, fundadora y directora de aquella obra a la Santísima Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de la Salud. Porque María, siendo la flor más alta, la única flor del cielo, ha sido, mientras vivió en la tierra, una flor escondida, humilde, una flor ignorada, una flor cuya corola se abrió solo para el recreo de Dios, para el gozo de su Hijo Jesucristo. Y por eso María es aclamada por todas las generaciones como rosa mística. Y por eso le cantamos que es flor de las flores, rosa entre rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. Rosa en que el Señor puso su querer, flor la más hermosa que vimos nacer, virgen que hace dulce nuestro padecer, amor que hace nuestro sus santos amores. María es el perfume de Dios, la belleza de Dios, el recreo de Dios. Y los santos que han querido ser perfume y recreo de Dios no han tenido más que imitar a la Santísima Virgen, que es speculum justitiae, y reflejando sus rostros y su vida en la vida y en los ojos misericordiosos de María, esos santos han crecido más y más, precisamente porque más y más se han empeñado y afanado en permanecer pequeños. Esta es la vida admirable de esta mujer. Hoy la rodeamos de flores y velas en sus imágenes. Estas imágenes que aparecen a nuestros ojos policromadas y estofadas de oro, bueno, digamos la realidad, son imágenes idealizadas. Ella no era merecedora de mucho aplauso por lo que a su aspecto físico se refería. ¿Y qué importa? Si lo que cuenta es la santidad y al final de la vida lo único que importa es lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. En este sentido, aquella niña Manolita, ya entonces la reverenda madre fundadora, Sor María Soledad Torres Acosta, cuando, no habiendo cumplido aún los 61 años, se despedía aquí en la tierra de sus hijas, siervas de María, que besaban toda su mano, y ella les decía: hijas, que tengáis paz y unión. Y en ese testamento encerraba todo. En ese sentido, podía marchar contenta, porque había hecho todo lo que había podido por Dios y por sus hermanos los hombres, sin dejar nunca de ser una flor baja, escondida y humilde, porque nunca había dejado de ser su modelo, María, aquella que es salud de los enfermos. Mirándola a ella, a Nuestra Señora, estamos iniciando este triduo en honor de su hija esclarecida, María Soledad, aquella que en el difícil Madrid decimonónico, en una sociedad convulsa, como convulsa es la sociedad y la Iglesia de esta hora para los católicos españoles, no se arredró, no se amedrentó, no se condicionó por las opiniones de unos y de otros, seglares y eclesiásticos, que no la comprendieron tampoco al comienzo y la ayudaron bastante poco. Pero ella siguió adelante, Dios le dio la razón.
María era su modelo. Y si María es la estrella, todas las empresas van a buen fin. Miremosla nosotros y pidámosle que vuelva a nosotros esos sus ojos misericordiosos, y que a tantas soberbias bravatas nuestras oponga María el ejemplo amable, paciente y cariñoso de su humildad indeclinable. Ella nos enseña a ser así, siempre expandiendo perfume, el perfume de la bondad, del perdón, de la comprensión, de la oración, de la pureza, de la mortificación, pero sin pretender que ese perfume se imponga convenciendo sonoramente, sino con el espíritu de una flor baja, como fue el espíritu de aquella Manolita que en la calle de la Flor Baja había nacido un 2 de diciembre de 1826. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros? Una mujercita tan poco relevante que vio la luz hace casi 2 siglos y que cerró los ojos a ella en este mundo hace cerca de siglo y medio. ¿Qué tiene que decirnos? Lo que nos dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que nos dice María: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, porque ha mirado la humildad de su sierva, como el poderoso ha hecho obras grandes a través de la humildad de las siervas de María, en tantos pueblos y ciudades de España, como en nuestra Córdoba. Y esto porque María Soledad no se acobardó. Damos gracias por ella y le pedimos que nos alcance la gracia de que, imitando cada día a María Santísima, la flor de las flores, sepamos imitar también al corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, para encontrar aquí en la tierra y después para siempre en el cielo el descanso de nuestras almas. Así sea.